Es innumerable la cantidad de casos que llegan a la ONG Inocente Colectivo en relación a esta temática, porque, bueno, aparentemente ahora la justicia está viendo cómo fueron diagramadas y orquestadas estas distintas causas en las cuales se condenó erróneamente a distintas personas que han pasado por muchos años de estar detenidos injustamente y finalmente, tras revisiones y revisiones y revisiones, se llega a una solución no totalmente justa, porque bueno, en algunos casos ocurre que se han revisado, pero en otros no, como es el que vamos a presentar ahora, que aún continúa una persona condenada, detenida, cumpliendo condena, por un hecho que no tiene nada que ver con un caso de homicidio, ni con tortura, ni muerte dentro de una comisaría. Estos casos tienen distintos patrones y que se repiten en estas causas. Personal policial interviniente en hechos concretos porque surgen de alguna denuncia o de alguna solicitud de la justicia para detener a alguna persona. Se produce una muerte dentro de esa dependencia policial y automáticamente los policías son apuntados como los responsables de esa muerte sin siquiera investigar otra línea posible de esa causal de muerte. Tenemos en línea a José Antonio Cáceres, que es un trabajador policial de la ciudad de La Plata y que desde hace más de 6 años está cumpliendo una condena de prisión perpetua por un hecho que no cometió. Buenos días, José. Hola, buen día Alejandra, saludo para vos y toda tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, algo comentaba que quería que vos nos cuentes. Este es un caso, otro de los patrones que se observa en estos casos es el tiempo transcurrido entre el hecho concreto y el juicio o la condena. El lapso que existe en estos casos donde llamamos causas armadas y condenas erróneas, es impresionante el tiempo transcurrido entre el hecho concreto, que obviamente se investigó mal o no se investigó, no se siguió la línea de investigación posible para determinar qué fue lo que ocurrió, y el momento de la condena y las detenciones y demás. Hay un lapso muy extenso en ese periodo, cuando en otros casos donde las cosas están más claras, eso no ocurre. Este caso ocurrió en octubre del 2011. Claro, exactamente como decís vos, en octubre del 2011 nosotros éramos 4 policías trabajando en una jurisdicción de la ciudad de La Plata. Te desarrollo un poco el hecho en sí, Sí, eh, si te parece. sí, escuetamente porque Eh, quiero profundizar también en otros aspectos. bueno, sale una denuncia vía radial de una moto en actitud sospechosa. Se acerca un patrullero en primera instancia. Cuando se va acercando, el muchacho que conducía la moto se sube arriba de la moto y se da la fuga. Es perseguido por nosotros, deja tirada la moto dentro de una vereda, o sea, en la vereda de una casa, se introduce rápidamente en esa vivienda. Hay un artículo que nos avala el ingreso a la propiedad, que es el artículo 92 del Código Procesal Penal. Ingresamos, procedemos a la detención de este menor, de este sujeto que era menor, y de otra persona más que tenía un pedido de captura. Ese es el desarrollo de nuestro trabajo. Ujú. Detenemos a las 2 personas, las llevamos a la comisaría de jurisdicción, que en este caso era Berizo Tercera. Como esa comisaría no tenía lugar para alojamiento, pedimos alojamiento de otra comisaría y lo alojamos en Berizo Cuarta, al mayor. El Ujú. menor se fue con los papás porque tenía 14 años, si bien la moto había sido robada de una jurisdicción lindera. Este chico recupera rápidamente la libertad y se va con sus padres. Sí, El mayor tenía un pedido de captura, se comunica a las autoridades judiciales de la situación y nos ordena que lo alojemos en una comisaría hasta tanto sea atendido por ese tribunal que lo sí. solicitaba. Ujú. Pasado unas 14, 15 horas de alojamiento, o sea, del hecho en sí habrán pasado más, habrán pasado 18 horas, desde el momento de la detención hasta que se lo encuentra fallecido en la celda de la comisaría Berizo Cuarta. Sí.
Se comunica rápidamente a las autoridades judiciales. Obviamente nosotros ya no teníamos nada que ver. Te estoy hablando de una comisaría de Berizo Tercera, que es en la que yo trabajaba. Ujú. Se lo alojó en otra, fallece en otra. Se lo comunica al doctor Romero, que en ese momento era el fiscal de turno, y ordena una realización de autopsia, sobre el cual va más allá de algunas pericias complementarias en el lugar de donde lo encontraron. Claro. ¿Qué arroja esta pericia? Hecha por, obviamente, un cúmulo de médicos, de distintos especialistas, de químicos, radiólogos. El fallecimiento es una muerte natural. Obviamente hacen un cuadro clínico, el cuadro clínico es en virtud a consumo de estupefacientes, alcohol, Ujú. o sea, una mala vida, y hacen un cuadro clínico de arritmia y un paro cardíaco en sí. Claro. Lo que dice la No hay autopsia es golpes. un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, que tenía Exacto. problemas Ahí ya de tenemos. larga data también. Lo que dice la autopsia, además de encontrarle distintas sustancias, alcohol y distintas drogas, tenía un problema de salud de larga data, de esta insuficiencia cardíaca relacionada con el consumo, posiblemente es lo que dice la autopsia, y Sí, esto le produjo un edema agudo de pulmón por esa insuficiencia cardíaca que ya tenía como patología, ¿no? es más, como dato relevante en la propia autopsia, que dice que no hay signo de ataque ni de defensa, o sea, Ujú. si la situación hubiese existido alguna agresión física de parte nuestra o de parte del mismo muchacho, esos restos quedan, son post-mortem que sí o sí en una autopsia se determinan. Sí, Yo sí. siempre Sí, digo sí, lo mismo, trabajé 24, la autopsia sí, perdón. dice, sí, no, que quería aclarar que la autopsia refleja esto también que vos decís, claramente, que no hay ningún signo de violencia en el cuerpo, No, ni siquiera haber un rasguño en el momento de la detención, a eso me refiero. exactamente. Es más, nosotros hacemos un legajo del detenido, que es para eso cuando se va a alojar en una unidad carcelaria, se hace un legajo complementario con todos los datos, una foto tanto de frente, perfil y de costado, para determinar cómo está la persona. Y Ujú. esa foto fue aportada como prueba en el juicio oral, totalmente desestimada, porque realmente en esa fotografía se determina lo que la autopsia luego dice, que es que no hay golpes, que no hay lesiones, que Ujú. no existe ningún tipo de elementos de fuerza por parte tanto de la persona fallecida como de nosotros hacia él. Claro. Y entonces después, ¿cómo continúa la causa? Porque en un principio fue directamente apuntados, fueron apuntados ustedes como responsables de esa muerte, o hubo un cambio de No, carátula en otro momento, porque generalmente, bueno, no, nosotros, estas causas tienen esas características también. no, nosotros trabajamos, como vos hiciste en la introducción, nosotros trabajamos del 2011 que pasó el hecho hasta el 2019 que llegamos a un juicio oral, totalmente en libertad, sin ninguna medida restrictiva de nuestra libertad, ni un día, ni dos, ni tres, nunca estuvimos detenidos. Obviamente la causa se eleva a juicio como presuntos apremios ilegales, Ujú. se introduce en esta cuestión una asociación de derechos humanos de la Ciudad de La Plata que propone un perito de parte. El perito de parte se llama Omar Ledesma, Ujú. este perito lo que hace, no participa de la autopsia con cuerpo presente, porque habían pasado cierta cantidad de años y no iba a arrojar ningún resultado, o sea, igual no Claro. iba a arrojar ningún resultado. Entonces lo que autoriza el fiscal en ese momento es una pericia documental. Lo que hace el perito agarra la causa y por fotografías de la propia autopsia, él determina que en la zona del cuello, en la parte interna, se nota como un golpe, ¿sí? Como un hematoma. Ujú. Obviamente, esta cuestión ventilada en el juicio oral, la perito oficial dijo, no es un golpe, es propio de la posición cadavérica que la persona quedó durante X determinado tiempo, Ujú. que le hace el cambio de coloración de la propia sangre. Claro. Lo dice la propia perito oficial que trabajó sobre el cuerpo, diciendo que no. Y Claro. es más, Esto lo dice la perito oficial, ni siquiera la perito de parte de ustedes. no, el perito oficial de la corte, que no es el perito, no es un perito de policía. Bien. Esto directamente es un perito que depende del Poder Judicial. Sí. Es más, la misma doctora, que es la doctora Sánchez, dice, si hubiese existido el golpe que dice el